librarnos del pecado y vino a librarnos de la ley. Vino a librarnos del pecado cargando en la cruz del Calvario con nuestros pecados, y vino a librarnos de la ley, no solamente cumpliendo él la ley para luego impartirnos nuestra justicia, sino que él cumplió la ley de dos maneras. Jesucristo cumplió la ley de dos maneras. Primeramente, la cumplió por nosotros, pagando el precio que nosotros le debíamos a la ley de Dios. Por ejemplo, la ley de Dios dice en uno de sus preceptos, una de las sentencias de la ley de Dios dice: la paga del pecado es muerte. Y eso significa que la infracción de cualquiera de los mandamientos de Dios tiene como castigo la muerte. Eso es un decreto divino. Todo aquel que infringe la ley es reo de muerte. Eso no es que a mí me parece, que al otro me parece, que nos parece que debe morir. No, es una sentencia que ya Dios ha dado, la dio juntamente con la ley. Todo aquel que no permanezca en las palabras de esta ley deberá morir. La paga del pecado es muerte. O sea, Dios estableció la ley y juntamente con la ley estableció la condena para todo aquel que violara la ley. Entonces, el pecador no solamente es esclavo del pecado, sino que también está bajo la ley, está bajo condenación, y Cristo vino primero a cargar con nuestros pecados. Cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero no solamente cargó con nuestros pecados, sino que también pagó la deuda. ¿Cuál es la deuda? El precio que hay que pagar por los pecados, la muerte. El Señor Jesucristo paga con su muerte. De esa manera, el Señor Jesucristo cumple la ley, porque la ley dice: no mentirás, no mentirás. La ley dice: no cometerás adulterio. ¿Y qué pasa si miento o si cometo adulterio? Pues debes morir. Ese es el precio de infringir la ley. El Señor Jesucristo pagó el precio de infringir la ley por todos nosotros con su muerte. Él murió pagando esa ley. Así que la ley quedó saldada, quedó cumplida. Lo que yo le debía a Dios, lo que yo le debía a la ley, y lo que la ley demandaba de mí, es que por ser pecadora debería morir, y ese precio lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. De esa manera Jesús nos libra no solamente del pecado, sino que también nos libra de la ley. Estamos libres de la ley y estamos libres del pecado. Y eso no lo hicimos nosotros, eso lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que dice que en el versículo 5, y sabéis, miren el versículo 5, y sabéis, está diciendo, esto es algo que todos deben saber. O sea, esto es algo que es doctrina básica. Estas son las vocales de la fe cristiana. Y sabéis que Él apareció. ¿Para qué apareció Jesús? Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Que Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Si nosotros seguimos siendo esclavos del pecado y pretendemos decir que conocemos al Señor Jesucristo y que somos cristianos, nosotros lo que estamos diciendo con nuestra vida de practicar el pecado, lo que estamos diciendo es que Jesucristo no pudo librarnos del pecado, ni pudo librarnos del castigo, ni pudo librarnos de la ley. Eso es lo que nosotros decimos con la conducta. Entonces, lo que Juan está diciendo es que nosotros tenemos que mirar bien qué es lo que creemos. Cuando vemos a una persona que dice ser cristiana, y esto es algo, es una decisión que todos debemos tomar, sea que seamos nosotros esa persona, o sea que tengamos enfrente a una persona que practica el pecado. O sea, una persona que practica el pecado. Aquí es donde está el problema de la teología de Juan, el problema de la doctrina de Juan, que hemos ido examinando vez tras vez y se vuelve repetitivo. Nosotros tenemos, según lo que dice Juan, tomar una decisión con respecto a las personas que dicen conocer a Jesús, que están en las iglesias, que tienen ministerio, que muchas veces hasta hablan en lenguas, pero nosotros sabemos o descubrimos de pronto, porque el pecado no es algo público, el pecado es algo que se oculta, pero es algo que
cuando está al interior de la iglesia, en algún momento sale a la luz y entonces descubrimos no que esa persona un día cogió rabia y hizo algo indebido, sino que esa persona venía por años practicando el pecado. Llámese robo, llámese adulterio, llámese homosexualismo, llámese mentiras. Hay gente que es mentirosa, empedernida, o sea, que no ha dicho 2 o 3 mentiras en el año, sino que miente y miente y miente, y en sus conversaciones hay mentira y miente y miente y miente. O sea, si nosotros nos damos cuenta de un momento a otro que hay una persona que se llama cristiana, que está en la iglesia, que tiene ministerio, que ya se bautizó, que habla en lengua, etcétera, etcétera, y nos damos cuenta que esa persona practica el pecado, es decir, que ya lleva años cometiendo ese mismo pecado, nosotros tenemos que creer dos cosas. Tenemos que tomar una decisión. Si decimos que la persona sí es cristiana, si decimos que la persona sí nació de nuevo, si decimos que la persona sí es hijo de Dios, entonces lo que estamos diciendo es que Jesucristo no pudo libertarla del pecado, es que Jesucristo no pudo libertarla de la ley, que hay algo que esa persona tiene que hacer para ser libre del pecado, porque Jesucristo con su sola obra no lo logró. Espero estar siendo clara. Aquí dice, ustedes saben, versículo 5, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Quién fue el que vino a quitar nuestros pecados? ¿Él o nosotros? La Biblia dice que fue Él. ¿Lo hizo bien o lo hizo mal? Entonces, si nosotros comenzamos a mirar a personas que viven en rectitud, que viven en santidad, entonces decimos, bueno, esta persona sí ha logrado la clase de vida cristiana, pero el otro no lo ha logrado todavía. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de las personas. La salvación la produjeron las personas, nos salvamos nosotros a nosotros mismos, o vino el Señor Jesucristo a quitar nuestro pecado. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que quita el pecado es Jesucristo. Dios nos llama en el libro de Santiago, dice, vengan a mí, pongámonos a cuenta, si tus pecados fuesen como la grana, yo los haré como blanca lana. Él se atribuye la obra de la santificación. Es Cristo el que se atribuye la obra. Y si nosotros o una persona anda en pecado, practicando el pecado, simplemente está diciendo que Cristo no supo hacer las cosas, que Él no hizo las cosas bien. Pero aquí la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que Cristo vino a quitar el pecado. Y si alguien está pecando es porque no ha conocido a Cristo, es porque no ha sido salvo. Si alguien está esclavizado todavía al pecado y practica el pecado, es porque no ha sido libertado. Lo dijo el Señor Jesucristo. Si ustedes escuchan mi voz, si ustedes perseveran en mis mandamientos, la verdad los hará libres y serán mis discípulos. ¿Por qué? Porque todo el que hace pecado no es hijo, sino esclavo. Y el esclavo no permanece para siempre en la casa. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Si de verdad nosotros tenemos a Cristo, tenemos que ser libres de pecado. Si de verdad nosotros tenemos a Cristo, no podemos practicar el pecado. No es porque yo sea fuerte ni tú seas débil. No tiene que ver con fortaleza, no tiene que ver con debilidad, tiene que ver con el poder de Dios en la obra de cada uno de nosotros. Tiene que ver con la obra de Dios en los que Él ha llamado y en los que Él ha conocido. Entonces dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Versículo 6, reafirma la misma idea. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que dice que está en Cristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esa es la doctrina de la Biblia. Si la persona vive en pecado, ni le ha visto ni le ha conocido. Decir lo contrario es decir que Jesucristo falló y que su obra no sirvió para nada. Ahora dice el versículo 7, hijitos, nadie os engañe. Es decir, nadie os engañe. O sea, ¿por qué queremos vivir engañados con respecto a algunas personas que hemos descubierto que practican el pecado? ¿Por qué pretendemos creer que son debilidades de la carne, que son descuidos, que son cosas, pero que esas personas sí son de Dios?
¿por qué insistimos después de ver a una persona que es descubierta, que ha practicado el pecado por años? ¿Por qué insistimos en creer que era un cristiano genuino, que era un cristiano verdadero, pero que se descuidó? No, aquí dice simplemente que Jesucristo vino a quitar de nosotros el pecado. Aquí dice simplemente que si alguien practica el pecado, ni ha visto a Jesús, ni le ha conocido. Aquí dice simplemente que el que peca no es justo. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, así como él es justo. Entonces, nosotros decidimos si vivimos engañados con respecto a las demás personas, o lo que es peor, si vivimos engañados con respecto a nosotros. Eso es lo que nosotros decidimos, porque la característica de los hijos de Dios, aquí está punto 2, la característica de los hijos de Dios es que han sido libertados del pecado, no practican el pecado. Los hijos de Dios luchan con una cantidad de inclinaciones, de pasiones, de emociones pecaminosas que batallan en su corazón, pero los hijos de Dios no son esclavos del pecado. Están en una lucha en contra del pecado, pero el pecado no los ha subyugado. El pecado no los tiene oprimidos. Porque cuando una persona practica continuamente el pecado y vive por años en pecado, es porque es esclava del pecado. Luego no ha sido libre. Entonces, esa es la segunda característica de los hijos de Dios. Ahora, la tercera característica de los hijos de Dios es que a través de la obra de Dios, o sea, mire que ya tenemos, primero el que quita el pecado es Él, no nosotros. El que nos liberta del pecado es Él, no nosotros. El que nos liberta de la condenación de la ley es Él, no nosotros. Ahora, la tercera característica es que hemos sido capacitados para amar. Hemos sido capacitados para amar. Capítulo 3, versículo 10 al 18. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos tener nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ok, bueno, entonces vamos a mirar esta porción, vamos a mirarla por partes. Él comienza diciendo que la manifestación de los hijos de Dios y los hijos del diablo tiene que ver con hacer justicia y amar al hermano. Es algo muy sencillo. Los hijos de Dios hacen justicia y aman a los hermanos. Los hijos del diablo son injustos y aborrecen a los hermanos. Aborrecen. Entonces, tenemos primero que todo, además de la justicia, lo que vamos a ver aquí es el asunto del amor. Juan comienza hablándonos para que nosotros podamos entender la diferencia que hay entre el amor y la capacidad que tiene para amar un verdadero cristiano, uno que ha nacido de nuevo, y una persona que no es cristiana. Son dos cosas totalmente diferentes, porque el amor en la Biblia es un sentimiento totalmente diferente a lo que el mundo llama amor. Y eso es importante que lo tengamos presente. Ya hemos hablado de eso, pero eso es fundamental en la carta de Primera de Juan. Porque si nosotros creemos que el mundo puede amar como Juan está diciendo que debemos amar,
Entonces, en vano escribieron esta carta y en vano estamos estudiando la carta, porque entonces todo el mundo puede amar y conocemos personas que son amorosas, pero esas personas nunca han conocido a Jesús. No, Juan parte de un presupuesto en el cual una persona que no ha conocido a Cristo y que no es hijo de Dios y que no ha nacido de nuevo, no puede amar. Independientemente de que nosotros pensemos lo contrario, esta es la doctrina de Juan, estos son los escritos de Juan, y Juan habla es a partir de que él conoce el amor. Es decir, cuando él conoce el verdadero amor y lo conoció en Cristo Jesús, con toda seguridad que Juan amaba a sus hermanos en el mundo, amaba a su papá, amaba a su mamá, de pronto tenía un sobrino, de pronto tenía un hermanito menor, y con toda seguridad él experimentaba todo tipo de afecto hacia su familia, o quizás hacia sus amigos, o quizás a sus compañeros de pesca, quizás él tenía una cantidad de afectos, pero él es una persona normal, la que escribe después de conocer a Jesús, que solamente a través del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús es que el ser humano aprende a amar, aprende lo que realmente es amar. Entonces, para que nosotros podamos entender el concepto, él pone primero un rasgo distintivo, o más bien la primera manifestación del pecado. ¿Cuál fue la primera manifestación del pecado? Si nosotros nos vamos a Génesis, al capítulo 4, en el capítulo 3 de Génesis no vamos a leer, pero en el capítulo 3 de Génesis está la caída del hombre. La caída del hombre, que la serpiente apareció, los tentó, comieron del fruto prohibido, se sintieron desnudos, se sintieron avergonzados, se escondieron detrás de un árbol, se escondieron de Dios, se apartaron de Dios, las cosas cambiaron, el uno comenzó a echarle la culpa al otro, y etcétera, etcétera, y aparte de ahí, Dios dice que la Biblia, que Dios los cubrió de pieles de animales, lo cual implica que él hizo un sacrificio para, para mostrar que las hojas de higuera no eran suficientes para cubrir su culpa, para cubrir la vergüenza del pecado, y quitó esas hojas de higuera y colocó unas pieles de animales, unos animales que tuvieron que haber sido sacrificados por el mismo Dios. De hecho, en la teología de pecado y salvación se conoce que Dios es el que realiza el primer sacrificio por el pecado, que es ese sacrificio, el de los animalitos que murieron allí y cuyas pieles cubrieron la desnudez, que es tipo de la culpa y de la vergüenza de Adán y Eva, y fueron cubiertos por un sacrificio elaborado por el mismo Dios. Dios dijo, esas hojas no te sirven, esa religión no te sirve, alguien tiene que morir por causa de este pecado. Y bueno, a partir de ahí pareciera que todo sigue relativamente normal, pues ellos han pecado, se sienten mal y todo eso, pero a partir de ahí no pasa absolutamente nada. Pero ellos tienen dos hijos, Caín y Abel. Y en el capítulo 4, o sea, el que sigue al capítulo 3 de la caída, en el capítulo 4 nos muestran cómo entre Caín y Abel se comienza a desarrollar una rivalidad, y Caín comienza a odiar a su hermano. Dios lo llama para que entre en razón, Dios lo cuestiona para que tome control sobre su odio, tome control sobre su enojo, ¿cierto? Por eso es que la Escritura dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo, porque un enojo calentado, o sea, un enojo calentado con una persona por cualquier cosa, por cualquier error, por cualquier roce, por cualquier falla, nadie está exento de enojarse con alguien, pero la Biblia nos enseña a manejar el enojo, porque el enojo, cuando se enciende, genera odio en el corazón, y el odio en el corazón para Dios es homicidio. Y la manifestación de ese odio que se digamos, del enojo de Caín, que se convirtió con el tiempo en odio hacia su hermano Abel y que lo llevó a asesinar a Abel, es la primera manifestación del pecado. Por primera vez el hombre siente odio. Y esto es importante que lo entendamos, que el odio
es una manifestación de la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, porque todo lo que Juan enseña es que Dios es amor. Escuche bien, Dios es amor. Dios no experimenta en su corazón odio. Y usted me dirá, pero Dios castiga, pero Dios reprende, pero Dios mata, pero Dios... Sí, pero todo lo que Dios hace, castigo y aún matar, el móvil es el amor. No podemos entrar en ese tema porque nos podemos quedar ahí. Pero aún cuando Dios disciplina, sea cual fuere la disciplina, y aun cuando Dios castiga, el móvil que impulsa a Dios a tomar la decisión de castigar y aún de matar a alguien, el móvil siempre es el amor. Porque una de las facetas del amor es la indignación por la injusticia. Repito, una de las facetas del amor es la indignación por la injusticia. Usted de pronto quiere a alguien, de pronto usted tiene una hija o de pronto tiene una nieta, un ser querido, muy tierno, muy cariñoso, y usted siente mucho afecto y mucho amor por esa persona, pero de repente un hombre perverso, un hombre malo, comienza a hacerle daño a esa niña. La manifestación del amor es que usted se enoje. La manifestación del amor es que usted busque la manera de impedir que le sigan haciendo daño a esa niña. Y la manifestación del amor es que usted busque justicia. Entonces, es diferente odiar de indignarnos por la injusticia, que es lo que hay en el corazón de Dios. El corazón de Dios no conoce el odio. El odio es un sentimiento generado por la naturaleza pecaminosa. Así, escuchen bien, de la misma manera como la serpiente o Satanás, la serpiente antigua, entra al jardín del Edén, pone a prueba al hombre, a la mujer, y la mujer permite el ingreso de esa simiente de Satanás a través de esa conversación y a través de esa rebelión a la ley de Dios que había dicho, solamente tenían un mandamiento, no comer de este árbol. De todos los árboles puedes comer, el único mandamiento es no comas de este árbol. Era el único mandamiento que los mantenía en una dimensión de sometimiento a Dios y de reconocimiento de que Dios era su Padre y su autoridad. Era lo que los situaba bajo la cobertura divina. Era solamente ese mandamiento. Cuando ellos cometen rebelión en contra de ese mandamiento, cuando ellos se rebelan contra Dios, cuando ellos escuchan a Satanás a través del evangelio de Satanás, no morirás, sino que Dios sabe que cuando de él comas, serás igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, escuchan el evangelio de Satanás, comienzan a llenarse de la misma codicia de ser igual a Dios que se generó en el corazón de Satanás, comienza a ver dentro de ellos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, si Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, tanto Adán como Eva eran un hombre y una mujer que sabía amar. Un hombre y una mujer de amor. No conocían el odio. El odio comienza a llegar a sus vidas cuando llega el pecado. El odio es una manifestación del pecado. Escuche, por eso es que Juan ha estado diciendo, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿Por qué? Porque el odiar a un hermano es permitir que los sentimientos de Satanás controlen nuestro corazón, los sentimientos que se engendraron en Satanás y que fueron transmitidos al ser humano en la caída. Entonces, esto tiene un origen y el origen del odio es Satanás, el origen del odio es el pecado. Y la primera manifestación de pecado visible y clara en las escrituras es el odio. Y el odio finalmente termina ¿en qué? En homicidio. Pero el Señor Jesús nos enseña que independientemente de que el odio se consume en un homicidio real, literal, independientemente de que lleguemos a ese punto, todo el que aborrece a su hermano, enseña la escritura, es homicida. Es lo mismo odiar que matar para Jesús. No podemos discutir que si es peor o si es mejor.
Es lo que la Biblia enseña, es lo que la Biblia enseña. El juez de todo pecado es Dios, no nosotros. El hacedor y dador de la ley es Dios, no nosotros. La ley no está en discusión. Dios no pone un mandamiento para que nosotros discutamos si es bueno o es malo. Es decir, Dios no nos coloca el mandamiento de no matar para que nosotros discutamos si es bueno o es malo. No hay que discutir, simplemente Dios dijo no y es malo. No lo pone a discusión porque el juez es él y no nosotros. Entonces nosotros vemos que desde que comenzó esa primera manifestación, la manifestación del odio que llevó a Caín al homicidio, la maldad comienza a desarrollarse en la tierra y llegamos al capítulo 5. Por ejemplo, en el 4 nosotros tenemos a Caín que mata a su hermano. Y en el 5, versículo 5, perdón, no es en el 5, sino en el 6. Tengo eso equivocado. Corríjanlo, yo lo corrijo ahora. Génesis capítulo 6, versículo 5. En Génesis capítulo 6, versículo 5, encontramos cómo se fue aumentando y desarrollando ese sentimiento de odio en toda la humanidad. Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ok, ahora el 11 y el 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ok, entonces, ¿qué nos está diciendo la escritura ahí? Que el odio comenzó a crecer y el odio comenzó a convertirse en el estado natural de toda la humanidad. Todos los seres humanos permanentemente estaban llenos de violencia, o sea, permanentemente dice, todo pensamiento y todo designio de su mente era continuamente el mal y la tierra estaba llena de violencia. No sé si ustedes se acuerdan, porque esto no es clase de Génesis, pero algunos de ustedes no han visto Génesis. Después de que Caín mató a Abel, Dios expulsa a Caín de del lugar de su presencia, por así decirlo. Dios le dice a Caín, serás errante, y dice que lo envía a la tierra de Enod, que es tierra de errante, es decir, lo envía lejos, lejos del hogar paterno donde está Adán y Eva. Y allá lejos, la Biblia dice que Caín tomó a su mujer y comenzó a engendrar hijos e hijas. Y comenzaron a multiplicarse de una manera tan impresionante que fundaron naciones. Pero uno de los descendientes de Caín se caracterizó, o sea, la Biblia dice que uno de ellos tenía un canto que decía que si Caín había de ser vengado 7 veces, él tendría que ser vengado 70 veces. Eso lo que él quería decir con su canto era que si Caín había tenido, entre comillas, el coraje y el valor de matar a un hombre, él iba a matar 70 hombres más. Es decir, la violencia y el homicidio se convirtieron en cosas, hermanos, en cosas de las cuales los seres humanos se enorgullecían. Esto es lo que está sucediendo. ¿En qué época? En la época del diluvio, como para que nosotros nos preguntemos, bueno, pero ¿por qué fue que Dios decidió acabar con toda la humanidad? O sea, ¿por qué vino el juicio universal? El juicio universal vino porque la tierra estaba tan corrompida que todos los corazones odiaban. Escuche bien, todos los corazones de todos los seres humanos odiaban. A eso se le suma que el pueblo de Dios, los varones del pueblo de Dios, comenzaron a casarse con mujeres descendientes de Caín, o sea, mujeres que habían crecido con esa capacidad de odiar, mujeres que habían visto a sus padres odiar, asesinar, violencia, maldad. Entonces, aún la descendencia de Adán, aún la descendencia
que tenía, por decirlo así, que traer al Salvador, esa descendencia se comienza a contaminar. Entonces, toda la tierra quedó contaminada. Cuando el pueblo de Dios se corrompe, cuando el pueblo de Dios se contamina, cuando el pueblo de Dios comienza a hacer alianzas con personas del mundo, entonces el pueblo de Dios pierde su capacidad de mantenerse en santidad, de mantenerse en integridad, y el mundo se corrompe y se destruye porque el pueblo de Dios deja de ser la sal de la tierra y deja de ser la luz del mundo para volverse uno más que es tinieblas. ¿Qué dice Juan que es tinieblas? Odiar. Odiar son tinieblas. Nosotros somos luz. El mundo es tinieblas. ¿Por qué? Porque el mundo odia. Porque el mundo odia. El mundo ama solamente a los que son suyos, pero a los que no están de acuerdo con él o a los que le hacen algo malo, el mundo odia. Y nosotros estamos viviendo, si somos objetivos, estamos viviendo una época de odio. Estamos viviendo una época de odio, una época donde el odio se ha generalizado y sobre todo se ha exaltado. Hay una capacidad para insultar, hay una capacidad para ofender en la manera como las personas hablan, en la manera como las personas escriben. Si usted revisa sus redes sociales, el Facebook, las otras, el Twitter, el Instagram, todas esas cosas, vamos a encontrar frases de odio. No sé si ustedes lo han visto, pero por ejemplo, nuestros gobernantes, nuestros gobernantes, los senadores, los representantes, la Cámara, todos ellos utilizan las redes sociales. ¿Y qué encontramos en esas redes sociales? Odio, ofensas, burlas. A cada ratico es una pelea. Y todo, inclusive muchos cristianos colocan en sus redes sociales mensajes llenos de odio. Y no estoy hablando de la defensa de la fe, no estoy hablando de los mensajes donde yo establezco mi posición con respecto al homosexualismo o mi posición con respecto al aborto. Yo no estoy hablando de eso. O cuando de pronto establezco mi posición con respecto a que debemos respetar al presidente que tenemos porque lo puso Dios y estemos o no estemos de acuerdo, es el que Dios puso. O sea, yo no me refiero a la manera como nosotros expresamos nuestras ideas, sino a la manera como ofendemos y atacamos a todos aquellos que no están de acuerdo con nuestras ideas. Porque yo puedo escribir lo que pienso en un muro, yo puedo escribir lo que pienso en una frase, yo puedo colocar algo. Pero ¿qué sucede si yo, además de eso, insulto a los que no piensan así? Y ojo, muchos cristianos asumen ese lenguaje. No hay en la Biblia ningún mandamiento que nos ordene insultar, ofender o atacar a los que no piensan como nosotros. Nosotros tenemos un llamado a la defensa de la fe. Yo tengo que defender lo que creo, pero yo no tengo que atacar a las personas. Yo no tengo que atacar a las personas. Por eso muchas veces yo coloco una cosa en el Facebook, coloco una nota, algo que me gusta, algo que no sé qué, e inmediatamente alguien me coloca un insulto abajo. Inmediatamente. No acostumbro contestar ningún insulto. Inmediatamente, o si puedo quitar el anuncio, lo quito y todo, porque no estamos llamados a ofender ni a insultar. Estamos llamados a decir la verdad y esa verdad puede ofender, ya eso es otra cosa. Que la verdad ofenda es otra cosa, pero que yo deliberadamente busque la manera de ofender, esas son dos cosas diferentes. Que yo ataque a la persona que no piensa como yo. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el odio no proviene de Dios. Entonces, si yo tomo un versículo bíblico y lo comparto, pero lo comparto con odio, es decir, lo comparto porque le tengo rabia a alguien, le tengo odio a alguien, aborrezco a alguien que practica eso que el versículo bíblico está denunciando. Ya eso está contaminado. Ojalá que pudiéramos entender, porque se requiere que seamos muy honestos con nosotros mismos. Se requiere que examinemos nuestro corazón de una manera objetiva
de una manera clara, como dice el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El odio en cualquiera de sus manifestaciones no proviene de Dios, proviene del diablo. Tenemos a un Esteban que está muriendo porque está siendo apedreado por gente que lo odia. Y la oración de Esteban es: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Era un hombre que por su nuevo nacimiento, por el espíritu que había dentro de él, que es la simiente de Dios, no podía odiar aún a los que lo estaban apedreando. No los podía odiar. Y su única reacción fue orar por ellos. No fue que oró por ellos para que poder morir dignamente. No, es un corazón que ha sido libertado de la simiente de Satanás. La simiente de Satanás produce odio, hermano, y es necesario que nosotros tengamos bien desarrollado el identificador del odio, el identificador del aborrecimiento, que identifiquemos nuestras palabras, que identifiquemos nuestro hablar, que seamos honestos, que seamos sinceros con nosotros mismos. Cuando llega una persona no la queremos saludar, cuando llega alguien y sentimos un fastidio en nuestro corazón, no pensemos en lo que nos ha hecho esa persona, no pensemos en los méritos que esa persona ha hecho para ganarse nuestros odios, que de pronto los ha hecho. Pensemos en que dentro de nuestro corazón hay una simiente satánica, porque Dios bajo ningún punto odia. Repito, Dios bajo ningún punto odia. Cuando la Biblia dice que Dios aborrece el pecado, hay una pelea doctrinal por esto, porque dice que Dios aborrece al pecador, porque Dios para castigar el pecado lo tiene que castigar en el pecador. Entonces, en ese momento, pues Dios le toca aborrecer al pecado, pero Dios no aborrece las personas. Dios aborrece el pecado, o sea, Dios aborrece la injusticia, es lo que Dios aborrece. Y cuando Dios elimina, por decirlo así, cuando Dios elimina a una persona por causa del daño, de la injusticia y de la maldad que está cometiendo esa persona, lo está haciendo por amor a las personas que están en peligro a su alrededor, no lo está haciendo por el mero odio. El odio no mueve a Dios lo mueve la justicia, a Dios lo mueve el amor. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, porque el odio en sí mismo, con razón o sin razón, no proviene de Dios, no proviene de Dios. Ahora vamos al versículo 13 que dice que el mundo odia. Versículo 13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo los aborrece. ¿Qué está diciendo? No les parezca raro. Si el mundo los odia, no les parezca raro, porque lo natural del mundo es odiar. Lo normal del mundo es odiar. El mundo naturalmente odia. ¿Quién es el mundo? Todas las personas que no han sido redimidas por el Señor Jesucristo. Todas las personas que no han nacido de nuevo, que no tienen la simiente de Dios en su corazón y que no han experimentado el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces está diciendo: no se extrañen, el mundo odia. No se extraña, el mundo odia. Es preocupante, porque a veces inclusive yo veo personas que supuestamente en nombre de la verdad condenan a otros hermanos, pero lo hacen con placer, lo hacen con gozo. Recuerdo en este momento una anécdota de una iglesia. En una iglesia había un pastor que era bien estricto con su mensaje y siempre estaba regañando a la iglesia. Como decimos nosotros coloquialmente, el pastor siempre daba rejo, siempre daba rejo, siempre daba rejo y siempre daba rejo. Y toda la congregación estaba aburrida, porque es que apenas comenzaba la predicación, el hombre era y dale, y el pecado, y el juicio, y el infierno, y el pecado, y el juicio, y el infierno, y el pecado, el juicio, el infierno, el diablo, el lago de fuego, Dios está enojado, la ira de Dios, la gran tribulación, etcétera, etcétera. Y todos los domingos
domingos el predicador dale, 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 y la iglesia se aburrió. La iglesia se aburrió y dijeron, vamos a cambiar de pastor. Se reunieron todos, consenso unánime, votaron al pastor y trajeron a otro pastor, nombraron a otro pastor y estaban felices con el pastor. Estaban felices con el pastor y de repente el pastor que votaron, ¿cierto? Un día se encontró con uno de los líderes de esa iglesia y le preguntó, ven acá, yo quiero que tú me digas qué es lo que predica el pastor nuevo, que ustedes quieren tanto, que a ustedes les gusta tanto y que están tan contentos con él. Y el líder le contestó, bueno, la verdad es que él predica lo mismo que usted predica. Él siempre nos da rejo. Ajá, pero ¿y entonces por qué me cambiaron? Porque él nos da rejo, pero cuando nos da rejo, lo hace llorando. Llorando. Significa que lo hace con dolor. Significa que lo hace con amor. Y una de las cosas que personalmente me preocupan a mí es que yo conozco en este camino de la defensa de la fe, uno se encuentra con gente que está aburrida porque en su iglesia lo atracaron, porque en su iglesia le robaron la plata, y eso hay que ver si realmente es celo por la palabra de Dios o celo por la platica que se perdió, que así no es también avaricia. Pero en fin, la gente está aburrida porque los predicadores, porque la plata, porque son sinvergüenzas, porque son no sé qué, y entonces, bueno, en fin. Pero a veces percibo que hay como cierto placer en denunciar esas cosas. Es decir, que hay que denunciarlas, sí hay que denunciarlas, pero eso es doloroso. El apóstol Pablo decía, porque por allí andan muchos, de los cuales yo lo digo llorando, dice el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es su vientre y que solo piensan en lo terrenal. Pero ¿cómo lo digo? Dice el apóstol Pablo, de los cuales yo se los digo llorando. El pecado de las personas no nos puede producir alegría. La condenación de los pecadores no nos puede producir gozos, que se vayan para el infierno todo. No, hermano, nos debe producir dolor que una persona que conozca el evangelio practique el pecado. Y si vamos a denunciarlo, también debemos denunciarlo con amor. Y el amor es sufrido. El amor no es jactancioso. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Sí, vamos a denunciar al pecador, pero lo vamos a denunciar con lágrimas en los ojos, porque nos debe doler, no nos debe alegrar. Si en verdad nosotros hemos sido capacitados por Dios para amar, pero lo normal del mundo es que el mundo odie. Así que cuando sentimos odio, cuando sentimos rabia, cuando sentimos aborrecimiento, cuando sentimos así como, no sé qué, yo por lo menos, hermano, por lo menos debo identificar que de dónde es el origen. No debo santificar ni justificar mi odio. No debo santificar ni justificar mi enojo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le des lugar al diablo. Está diciendo, si el enojo amanece contigo, le abres una puerta al diablo. Si te duermes rabioso con tu hermano y amaneces rabioso, ya le has abierto una puerta al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo entra por una puerta que se llama odio. Es decir, hay una puerta y es la puerta favorita. ¿Qué está diciendo Dios? Yo te tengo cercado, yo te tengo protegido, yo te tengo guardado en el hueco de mi mano. Sí, pero hay una puerta en tu vida. Y esa es la puerta del diablo. Esa puerta se llama odio, esa puerta se llama rencor, esa puerta se llama fastidio, esa puerta se llama me caes mal, esa puerta se llama insulto, esa puerta se llama traición, esa puerta se llama murmuración, esa puerta se llama hipocresía, es odiar al hermano por detrás. Y es una puerta por donde entra Satanás, con motivos o sin motivos. Los motivos no importan. La Biblia dice que el odio esencialmente es satánico, que el odio esencialmente es tiniebla, que el odio esencialmente le abre la puerta al diablo y sobre todo que el odio es muerte espiritual. Versículo 14 y 15 dice, nosotros sabemos, mire qué tremendo este discurso del amor de Juan. A mí me parece estremecedor este discurso. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué es pasar de muerte a vida? Nacer de nuevo.
convertirse genuinamente, ser perdonado, ser librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su luz admirable. Salvación, esto es pasar de muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, en que amamos a los hermanos. Sabemos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Uy, hermano, qué palabras tan tremendas. Qué palabras tan tremendas. ¿Te crees lleno del Espíritu Santo? ¿Crees que has nacido de nuevo? Y aquí está la prueba. Juan dice, en un momentico que aquí hay un termómetro claro que define tu vida espiritual. Hay un termómetro infalible para definir si tú has nacido de nuevo. No son las lenguas, no es el ministerio, no es la manera como oras, no es la manera como hablas, no es la manera como predicas. Tú has pasado de muerte espiritual a vida si has amado a tus hermanos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. A veces somos tan místicos, ay Señor, yo quiero la llenura del Espíritu Santo, yo quiero orar en lengua, quiero profetizar 10 veces al día, quiero tener sueños, quiero tener visiones. Hay un mandamiento, que es el mandamiento del amor. En ese mandamiento del amor crecemos y somos llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se derrama en nuestros corazones para llenarnos y capacitarnos para amar. Bueno, la muerte espiritual, versículo 15. Versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué está diciendo? El que tiene odio en su corazón es homicida. Y el que es homicida no tiene la vida de Dios. Vida eterna es la vida de Dios. No tiene la vida eterna. No ha nacido de nuevo. Hermano, podemos enojarnos, nos vamos a enojar. Podemos, de pronto, hermano, se pone el sol la primera noche. De pronto no podemos. De pronto hay algo. Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me han pasado cosas donde la noche avanza y no he podido perdonar. La noche avanza, no lo he podido analizar. No lo he podido asimilar. Pues si a usted no le ha pasado, gloria a Dios, pero a mí se me ha pasado. Depende de las cosas que le hayan hecho. Pero yo quiero decirle algo. Si usted está caminando con Jesús, si usted está caminando con Jesús, de usted van a hablar mal. A usted lo van a traicionar. La copa que Jesús bebió, usted se la va a tomar. Ahora, si le va a sentar bien o si se va a indigestar, eso depende del espíritu que Dios haya puesto en su corazón. Eso depende de quién es usted en Cristo Jesús. Pero si usted es de Jesús, cuando usted beba la copa de la traición, copa que Jesús bebió, la copa del desamor, cuando te dejen solo, cuando te dejen abandonado, la copa de la murmuración, cuando descubres que están hablando mal de ti, que la mitad es cierto, pero la otra mitad no es cierto. Y que algunas cosas las exageraron y otras las minimizaron, y de otras de las buenas se olvidaron, se armaron un paquito y te dejaron. Cuando experimentes eso, probablemente pase la noche y no puedas con eso. Yo he pasado noches sin poder con eso. O sea, amaneció y todavía estoy, ¿y ahora qué hago? Pero yo tengo que entender que eso que hay en mi corazón no proviene de Dios, proviene del infierno, proviene del diablo. Yo tengo que pelear con eso. Yo tengo que ir a la presencia de Dios, no a saciar mi odio, sino a pedirle a Dios que me despoje de ese odio, si en algún momento me ha pasado. Y no tengo que disfrazarlo, decir lo que es, me han herido, me han ofendido, ¿no? Toda secuela, toda incapacidad para perdonar es aborrecer, proviene del infierno.
toda incapacidad para perdonar, toda incapacidad para pasar por alto los errores, dado que a nosotros Dios nos pasa por alto nuestros errores las 24 horas del día, todos los días. Dado que vivimos bajo una fuente de gracia y de bondad, donde Dios pasa por alto nuestros pecados, en su misericordia y en su paciencia. Por eso es altamente pecaminoso no pasarlos nosotros por alto los errores de nuestros hermanos. Si nosotros ofendemos a Dios, ¿qué tanto es que nos ofendan a nosotros? Y este tiene que ser nuestro pensamiento. Yo no estoy diciendo que ya yo vencí, que el que se mete conmigo yo no siento nada, me salen unas flores así, me salen unas maripositas de amor. No, no me salen. Pero sí tengo claro que soy probada por el infierno cuando alguien se mete conmigo, cuando alguien me ataca, cuando alguien me ofende. Está tratando de que salga el diablo dentro de mí. Está tratando de quitar mi paz, está tratando de apartarme de Dios. Y yo tengo que luchar con eso. Si tengo claro que no tengo derecho a odiar, que no tengo ningún derecho de guardar rencor, porque Dios es amor y la simiente de ese amor está en mi corazón. Está en mi corazón. Para el Señor, odiar es lo mismo que matar. No importa si no has matado a alguien, todo aquel que odia es homicida. Todo aquel que odia es homicida. Bueno, continuemos entonces. Ahora tenemos otro punto que es la confianza. La confianza. ¿Por qué? Porque es que, a ver, ahora se pone en tela de juicio todo. O sea, nosotros podemos estar así preocupados porque hay cierta persona que tratamos de perdonar, pero nos cuesta trabajo, o hay una persona que realmente no nos gusta, le tenemos como cierto fastidio, y en cualquier oportunidad, cuando estamos ahí con la esposa, con el esposo, con el mejor amigo, ¡fua!, soltamos algo, se sale de la boca, ahí está fulanito de tal. O sea, si eso está ahí, lo importante es entender que eso es del diablo y que eso hay que quitarlo, ¿ok? Pero surgen dudas, ¿cierto? Surgen dudas en cómo manejamos las cosas, surgen dudas acerca de, bueno, pero cómo manejamos el amor, porque es que yo no siempre estoy así en un derroche de amor y de ternura, mi corazón no siempre está botando corazoncitos, maripositas, no siempre somos así, y entonces nos vamos a estar siempre como que culpando, como que desanimándonos en la vida cristiana. Entonces, Juan agrega una idea a este asunto de la definición de los hijos de Dios. Los hijos de Dios aman, los que no son de Dios odian. El odio es homicidio, el homicidio es muerte espiritual. Ahora Juan agrega algo en el versículo 19. Vamos al versículo 19 al 24. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Ok, bueno. Me volé un pedazo donde él dice en el versículo 16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Juan está explicando cuál es la forma práctica de amar. Que no dependa
de lo que yo siento. ¿Cómo hacemos para amar, cumplir el mandamiento del amor, si nuestros corazones son ambiguos, engañosos, fluctuantes? Es decir, nuestros corazones tienen inclinaciones, es decir, nuestros corazones tienen cierta inclinación para amar a cierto tipo de personas y tienen inclinación a no amar o a ser indiferentes a otro tipo de personas. Y también tiene nuestro corazón normalmente una inclinación a rechazar cierto tipo de personas. Todos nosotros tenemos ese tipo de simpatías y antipatías propias de nuestra personalidad, propias de nuestro temperamento, propias de nuestro carácter. O sea, por ejemplo, a mí me cuesta trabajo manejar a la gente que es lenta, o sea, a la gente que es negligente en su trabajo. O sea, a mí me cuesta trabajo manejar la gente negligente, la gente floja, la gente descuidada, la gente perezosa, la gente conchuda, la gente... Yo tengo problema con eso. Y cuando veo a una persona que es todo lo contrario, siento cierta inclinación por ese tipo de personas. Me gustan las personas que son diligentes, que cuando llegan a la obra quieren servir, quieren hacer las cosas con excelencia, quieren... Sí, esas son inclinaciones naturales mías. O sea, me inclino más por los alumnos que se esfuerzan, me inclino más por los alumnos. Pero eso es un problema mío, eso es un asunto mío personal. ¿Cómo hacemos para manejar esas cosas donde hay personas que es más fácil amar y hay personas que es más difícil amar, ¿cierto? ¿Cuál es la pauta, cierto? Entonces ahí tenemos que mirar lo que Juan nos está diciendo para tener un concepto objetivo de cuál es el amor que me están pidiendo. ¿Cuál es el amor que me están pidiendo? Porque yo como persona tengo que tener amigos y amigas dentro del cuerpo de Cristo y no tengo que ser amiga íntima de todo el mundo. Tú no tienes que ser amigo íntimo de todo el mundo. Tú vas a tener ciertas simpatías, cierta afinidad con ciertas personas y vas a establecer relaciones de amistad y de intimidad con unas personas y con otras no, y eso no es incumplimiento del mandamiento del amor. Entonces, ¿a qué se refiere Juan cuando dice que nos tenemos que amar y eso es con todos? Entonces dice que así como Cristo puso su vida, o sea, que seamos de un amor práctico. Se está refiriendo a la conducta, al hacer, o sea, olvidémonos del corazón, olvidémonos de la inclinación que yo siento a ayudar a alguien más que a otro. No, el amor no puede estar basado en mis simpatías, en mis gustos temperamentales. No, el amor tiene que estar basado en la ley de Dios, en que Dios y la persona de Dios nos demanda que amemos. Entonces Él dice, Él nos ha dado el ejemplo del amor, entregó su vida por nosotros. Nosotros también tenemos que amar de esa manera, entregarnos por los demás, no inspirados en los demás. Ojo, nuestra inspiración para entregar la vida por los demás no son los demás. ¿Por qué? Porque los demás, algunos me son simpáticos y otros no. La inspiración no está en los demás. La inspiración a entregar mi vida por los demás está en el modelo que Cristo me dio cuando Él se entregó por mí y por los demás. O sea, se entregó por mí y se entregó por ese hermano que no me es tan simpático, pero por Él Jesús se entregó. Así como Jesús se entregó por mí y se entregó por ellos, yo también me tengo que entregar por ellos, teniendo como modelo de inspiración y motivación la persona de Jesús y no las personas a las cuales me estoy entregando. Ok, entonces dice el versículo 17, para que sea más claro el hecho de cómo debemos amar, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Está siendo ya un ejemplo muy práctico. Amar, número uno, es ver. Amar, número uno, es ver. Estuvimos compartiendo un mensaje en Hechos que se llama Míranos. Y hablábamos de la deshumanización que está viviendo el mundo, donde ya ni siquiera nos miramos. Si de repente vamos a un lugar, muchas veces
nos atiende una persona en un mostrador que ni siquiera levanta la mirada. Uno decimos buenos días y la persona continúa haciendo sus cosas y ni siquiera levanta la mirada. Eso es una señal de desprecio. Es una señal de desprecio. Mientras que diferente es cuando vamos a un lugar donde hay una persona atendiendo, que inmediatamente entramos, decimos buenos días y la persona clava sus ojos en los nuestros, nos mira, nos dice en qué te puedo ayudar. Y yo no soy nada de esa persona. Entonces, el amor comienza viendo. El amor comienza por los ojos. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. O sea, que el amor primero tiene ojos y ve, pero no ve para hablar, no ve para murmurar, no, el amor ve para ayudar. Entonces el amor comienza por ver, continúa por qué tengo yo para dar, continúa con mis manos, dice, tiene bienes de este mundo y ve a su hermano. Cuando yo tengo y cuando yo veo, ahí tengo que decidir si amo o no amo. Y mire lo que dice Juan, que es lo que muchas personas hacen, y esto es del diablo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, él tiene y él ve la necesidad, y la tercera cosa que hace es cierra contra él su corazón. Y la pregunta es, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Qué nos está diciendo? Mire, es una frase supremamente sencilla, pero el asunto es que hay que practicar la cosa. El amor de Dios mora en mi corazón cuando yo veo, cuando yo tengo y cuando yo entrego. Y es todo. Aquí hay un ejemplo. Y es lo que está en el ejemplo y lo que no está en el ejemplo. El amor da lo que tiene. Y además de dinero tenemos muchísimas cosas más. Muchísimas cosas más. El amor ve, el amor abre el corazón y el amor extiende la mano y da cosas. El ser más espiritual del universo es Dios. Y dice, de tal manera amó que ha dado. Dio. El amor da. El amor para Dios no es una emoción. El amor para Dios no es un sentimiento, no es un frío, no es un calor, no es una risa, no es una alegría, no es una complacencia. El amor es un acto donde se da algo. Ese es el amor. El amor da, el amor ve, el amor da. Eso es todo. Veo la necesidad, tengo cómo solventarla o atenuarla o suavizarla, extiendo mi mano y doy. Ese es el amor. No hay una definición más simple y más sencilla que esta. Pero aquí la Biblia está diciendo algo, que cuando yo no hago esto, cierro mi corazón y el amor de Dios no puede morar en mi vida. Y eso nos da una luz clara. ¿Tú quieres que Dios more en tu vida? Ama a tu hermano de una manera objetiva. De una manera objetiva. El amor entrega, el amor ve, el amor da. Ese es el tipo de amor que Dios quiere que tengamos. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón, cómo mora el amor de Dios en él. Hijitos, versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que nuestro amor sean hechos. Este es el amor que Dios está pidiendo. Mire qué sencillo, qué práctico. El amor de Jesús no es emociones. El amor de Jesús no es Dios te bendiga. El amor de Jesús son hechos, hechos, hechos y verdad. Hechos y verdad. Hechos reales, hechos verdaderos. No amemos de palabra ni de lengua. No es hablando paja. Es haciendo, es dando, es entregando. Y el versículo 19, que allí es
donde llegamos a este punto, la confianza de los hijos de Dios. O sea, ¿cómo tengo paz yo? Vamos a llamarlo así. ¿Cómo tengo confianza en que estoy bien con Dios? ¿Cómo tengo seguridad de que Dios habita en mi corazón? ¿Cómo tengo seguridad de que tengo comunión con Dios? Recuerden, esta es la carta que comprueba si yo tengo o no tengo comunión con Dios. Y la comunión con Dios es comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con los apóstoles, con los discípulos, con mi congregación y con todo el cuerpo de creyentes, los que ya han partido y los que están aquí. ¿Cómo sé que tengo comunión con Dios? Cuando estoy practicando el amor de una manera clara y de una manera objetiva. Veo al que tiene necesidad, no me hago el loco, entrego, doy. Ese es el amor. ¿Y qué produce esto? Versículo 19, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. La paz de mi corazón no se produce porque, ay, es que yo siento amor, yo, ay, pero no siento amor. No, no tiene que ver con lo que sentimos. Por eso coloqué aquí obediencia, no emoción. Hechos, no palabras. La seguridad de mi amor está en mis hechos, en las decisiones que tomo. Amar es un mandamiento y si es un mandamiento, yo decido obedecer y decido obedecer con gozo. ¿Por qué? Porque el que me lo está pidiendo me amó a mí primero. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, vamos al versículo 20 y 21, y entonces él dice, primero si nuestro corazón nos reprende o nos condena o nos acusa. No sé si alguien tiene otra versión, no sé si Waldir ya llegó, si está por ahí para que nos lea de pronto en otra versión los versículos 19, 20 y 21, porque primero dice, si el corazón nos reprende, es una cosa, y si no nos reprende, es otra cosa. Es decir, que nuestra confianza en Dios no puede depender de las emociones de nuestro corazón, sino de la certeza de que obedecemos el mandamiento del amor, la certeza de que estamos obedeciendo a Dios. Dice el versículo 19, 20 y 21, lo voy a leer los tres al mismo tiempo, dice, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Bueno, ya está por aquí alguien que tiene una versión diferente. ¿Quién es? Ok, Waldir, lee esos tres versículos en otra versión, la que tengas. Desde el 19, nueva traducción viviente. Okay. Nuestras acciones demuestran que pertenecemos a la verdad. Entonces, estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Amén. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que quiere decir el versículo? Que no nos debemos preocupar tanto porque, ay, yo tengo un sentir o no tengo un sentir. Yo lo perdoné o yo no lo perdoné. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué no siento el amor? O sea, no debemos preocuparnos por el aspecto emocional del amor. De eso se encarga Dios. Y entre más nos acerquemos a Dios en oración, más paz vamos a tener. Pero el amor es un mandamiento. Mientras preparaba la clase y mientras leía esta carta, que me ha parecido pues supremamente emocionante volver a esta carta y muy confrontativa, y bueno, no sé si será el encerramiento, el aislamiento que lo pone a uno como más sensible a la voz de Dios. Pero recordaba muchas cosas y muchos ejemplos con los que siempre he ilustrado estas cosas del amor, ejemplos que de pronto todos ustedes conocen. No sé si ustedes recuerdan el testimonio de Gille Ávila. Gille Ávila tenía una hija que vivía en Estados Unidos, él es de Puerto Rico. Esta hija se casó con un hombre, pues supuestamente cristiano, pero se apartaron del evangelio, dejaron de congregarse y comenzaron a tener problemas de pareja
Total es que a Gigi Ávila un día lo llaman de Estados Unidos, de Miami, la policía lo llama para decirle que el esposo de su hija mató a su hija. Y la mató de una manera espantosa, sangrienta. La mató de puñalada en puñalada, o sea, prácticamente la picó en pedacitos. Gigi Ávila es un hombre de Dios, conoce la palabra de Dios. Este hombre entiende lo que está pasando y la gravedad, el peligro. Y él narra en su testimonio cómo él se encierra en un cuarto. Él siente, pues lo que tiene que sentir como un ser humano caído, que está en un proceso de santificación, pero que todavía no es perfecto. Él siente todo ese conflicto tan terrible entre odio, deseo de venganza, dolor, culpa, en fin, una cantidad de emociones que amenazan con acabarlo en un instante. Y él dice que él se encierra en su cuarto y proclama un ayuno y le dice a Dios, no me voy a levantar de este ayuno hasta que tú no me hables. Y esa es una experiencia, pero a mí lo que me impacta es cómo él predica eso. Yo creo que ese testimonio todavía está ahí. Es muy edificante escuchar a un hombre que vive en santidad, a un hombre que conoce el amor de Dios, a un hombre que sabe identificar cuando el pecado está tratando de destruir su corazón y cómo él lucha por perdonar a ese hombre, pero no lucha de una manera sentimental, yo no quiero sentir, no. Él comienza a orar porque le van a dar silla eléctrica y él comienza a orarle a Dios para que Dios lo libre de la silla eléctrica. O sea, comienza a hacer, no a sentir, escuchen bien, a hacer, obediencia de una manera objetiva. Comienza a hacer lo que Jesucristo ha ordenado en el Sermón del Monte. Bendigan a los que los maldicen. Háganles el bien a los que les hacen el mal. Oren por vuestros enemigos. Es una cuestión de obediencia. No es una cuestión de, ay, pero es que yo no siento nada. No, eso de sentir, nuestro corazón es engañoso. Entonces lo que está diciendo aquí es que la confianza no debe estar basada en lo que siente tu corazón, sino en la obediencia, Cuando nosotros obedecemos, el Señor se encarga de sanar nuestro corazón y de traernos paz. Pero el asunto del perdón es un asunto de una obediencia. Comenzamos primero orando para que Dios perdone. ¿Qué oró Esteban? Esteban oró diciendo, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y oró de la misma manera que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Y Gigi Ávila oraba por este hombre que iba para la silla eléctrica y decía, Señor, perdónalo, porque él no sabía lo que hacía. Él estaba poseído de Satanás porque se apartaron de tus caminos. Señor, perdónalo, Señor, perdónalo. Y el hombre, después de que terminó un ayuno para poder enfrentar la situación con ese carácter cristiano de perdón, de clemencia, de misericordia, que glorifica a Dios y que restaura muchas vidas, después de eso continuó orando para que el hombre no solamente no fuera a la silla eléctrica, sino que también fuera restaurado en su vida espiritual, y se dedicó a hacer 7 días de ayuno por la salvación del hombre, no solamente de la silla eléctrica, sino por la salvación de su alma y por una conversión genuina. Entonces, son personas que conocen el Evangelio de la manera más primaria y más pura como fue predicada en una época que yo pienso que era como que diferente, porque siento que ahora esas cosas están como, esas verdades están como tan diluidas en nuestra predicación. También tenemos el otro caso de amor que es supremamente impactante, es el caso de David Wilkerson. David Wilkerson, que en sentido espiritual se enamoró de un alma. Esa alma era el alma de Nicky Cruz, el jefe y líder más terrible de las pandillas de Nueva York. Y él se gana de pronto a muchos muchachos
malos y delincuentes para Cristo, pero él se quiere ganar es a Nicky Cruz. Él se quiere ganar es al líder de las pandillas, se quiere ganar es al más malo. Y cuenta el testimonio tanto de David Wilkerson como el de Nicky Cruz, que en este momento, o sea, todos ellos, David Wilkerson murió hace rato, pero Nicky Cruz creo que todavía está vivo y tiene un ministerio grande y poderoso. Recuerdo que él iba a buscar a Nicky Cruz, se metía en todas esas caletas de drogas, se metía en todos esos barrios donde su vida estaba literalmente en peligro y todo el mundo le decía, Nicky te va a matar, Nicky te va a matar, Nicky ha jurado que te va a matar. Y él iba, un muchacho, cuando sucedió esto, David Wilkerson era un muchacho, él no tenía todavía un pastorado, no tenía un ministerio, era simplemente un líder de la iglesia. Y él va una y mil veces a predicarle a Nicky Cruz, y Nicky Cruz lo empuja, lo patea, le pega, lo escupe, lo maldice. Y en una de las veces que va, finalmente Nicky Cruz coge un cuchillo y le dice, pastor, con una cantidad de cosas, pastor, desgraciado, tal por cual, te voy a picar en cuadrito porque no me dejas en paz, porque me tienes harto. Y David Wilkerson le contesta, y esto lo pueden mirar en todos los libros que se han escrito de ellos, David Wilkerson le contesta, aunque me piques en 1000 cuadritos, cada cuadrito que quede te va a seguir diciendo, Nicky, Cristo te ama. Porque eso era lo que le decía David Wilkerson siempre a Nicky Cruz. Nicky, Cristo te ama. Nicky, arrepiéntete, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Y cuando le dice así, dice la biografía que Nicky Cruz cayó de rodillas y recibió al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios, porque el amor es la fuerza más poderosa y porque el amor es la esencia de la naturaleza divina, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que buscar amar a Dios y amar a los hermanos de esa manera. Nosotros tenemos que buscar el amor de Dios porque es buscar a Dios. Bueno, continuamos. Entonces dice que la seguridad que tenemos en Dios es simplemente cumplir con sus mandamientos. Dice el versículo 22, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiéremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ustedes recuerdan que el Padre Nuestro tiene una cláusula que dice, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y más adelante el Señor Jesucristo dice, porque si no perdonan a sus enemigos, no los perdonan de verdad y de corazón, pues mi Padre que está en el cielo tampoco les perdonará. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay un perdón absoluto y total en nuestros corazones, nuestras oraciones nunca van a ser escuchadas por Dios. Eso es un obstáculo para la oración. Muchas personas no se han sanado, muchas personas no han recibido milagros. ¿Por qué? Porque tienen aborrecimiento por alguna persona, porque tienen falta de perdón, porque anidan unos vestigios de rencor en sus corazones y por eso no han podido recibir la respuesta de las oraciones que están haciendo. Por eso dice que si nosotros hacemos esto, que si nosotros vivimos el amor de una manera objetiva, de una manera clara, eso nos va a dar paz y nos va a dar confianza. Dice, cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él. Versículo 23 y 24. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bueno, eso en cuanto a la seguridad de que estamos bien, es que nuestro amor sea objetivo, que nuestro amor sea práctico. Esto es para las personas que de pronto están luchando en sus corazones. Sí, hay que luchar en el corazón por todo sentimiento de enojo, aborrecimiento, rencor que tengamos contra cualquiera de nuestros hermanos, con razón o sin razón, hay que luchar contra eso. Pero la Biblia nos llama a ser de un amor objetivo, es decir, que nosotros obedezcamos la ley del Señor Jesús. Entonces, si yo tengo ese problema, ¿qué hago? Pues simplemente busco la manera de hacerle un bien, pues simplemente
busco la manera de orar eficazmente por él. Le pido a Dios que no le tenga en cuenta ese pecado. Le pido a Dios que pase por alto eso. Eso es renunciar al deseo de vengar, renunciar al deseo de desquitar. Bueno, entonces ahora viene otro punto o vamos a desarrollar otro tema que tiene que ver con discernir los espíritus. Recuerden que toda la carta es una prueba para saber si tenemos comunión con Dios o si las personas con las que andamos tienen a su vez comunión con Dios. Es para saber si estoy en comunión, es para saber si mis otros hermanos también están en comunión. Y entonces aquí nos mandan a que examinemos los espíritus. Vamos al capítulo 4 y leemos del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ok, bueno, entonces la frase de que no le creamos a los espíritus, sino que probemos los espíritus, no se refiere a una sesión de espiritismo, ni se refiere a que estemos identificando demonios o identificando entidades en las personas. La frase examinemos los espíritus se refiere a que no creamos en las palabras de las personas, sino que tratemos de ir a un examen o a un discernimiento más profundo para poder identificar el espíritu que mueve a las personas. Es decir, todos los seres humanos tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y podemos decir cosas bonitas y podemos hacer cosas bonitas. Pero lo más interno del ser humano es nuestro espíritu, lo más profundo es nuestro espíritu, que es lo que determina la intención de lo que hacemos y de lo que decimos. Pero aquí no solamente implica intenciones, sino origen. Es decir, aquí Juan está partiendo de la base de que en una congregación no todos tienen el Espíritu de Dios. No todos tienen el Espíritu de Dios. Y que el hecho de que una persona hable cosas religiosas o hable cosas espirituales o hable cosas de la Biblia, no es señal de que el espíritu que las está guiando es el Espíritu de Dios. Está diciendo que vayamos a tener, que nos esforcemos por tener un discernimiento espiritual de las personas, que podamos discernir más allá de sus palabras, más allá de sus miradas, más allá de sus actitudes, qué es lo que mueve a esa persona. La Biblia enseña que los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, en la iglesia hay gente que no es de Dios. Esa es una realidad triste y dolorosa, pero que si la asumimos nos va mejor. En la iglesia hay gente que no es de Dios. Entre los supuestos líderes cristianos hay líderes que no son de Dios. Los ministros de Satanás, todos se disfrazan como ministros de la luz. Los ministros de Satanás no andan dando misas negras por allá en el Ku Klux Klan, en no sé qué. No, los ministros de Satanás se intersectan, se meten en la iglesia del Señor Jesucristo.
Entonces nosotros tenemos que entender que eso es así y tenemos que tener discernimiento. Pero qué complicada la cosa, diremos nosotros, qué complicada. Ahora hay que discernir qué clase de espíritu está controlando cada persona. Bueno, eso es lo que está diciendo. Pero hay una regla muy fácil, que es la que Juan nos está mostrando aquí. ¿Cuál es esa regla fácil para discernir los espíritus? No es que entremos en un trance, no es que hagamos una sección de espiritismo, no. Hay una regla muy fácil para discernir qué espíritu mueve a una persona. Esto es lo que dice Juan. Esto lo está diciendo Juan, no yo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, la primera cosa es que para nosotros discernir que la persona es de Dios, la persona debe confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo vino a la tierra. En otras palabras, la clave está en el nombre de Jesús. Pareciera como que es una señal muy tonta, pero o que es una señal muy elemental, muy superficial. Dirán, ay, pero todo el mundo habla de Jesús. No, no. El nombre de Jesús determina mucho lo que la persona es. Cuando una persona es de Dios, siempre tratará de exaltar el nombre de Jesús. Siempre tendrá en primer lugar a Jesús. Hay muchas conversaciones cristianas y religiosas. A lo largo de nuestra vida espiritual mantenemos muchas conversaciones religiosas, muchas conversaciones cristianas, temas cristianos, conceptos cristianos, creencias cristianas, ideas cristianas, modas cristianas, hábitos cristianos. Pero el que es de Dios, siempre va a tener el nombre del Señor Jesucristo, escuche bien, Jesucristo en alto, el nombre del Señor Jesucristo en alto. Les pongo un ejemplo. Usted quiere examinar qué cantante cristiano está bien. Se lo voy a poner más fácil. ¿Qué cantante cristiano está bien? Examine las canciones. Examine la temática de las canciones. Y examine si en el centro de la canción está claramente el nombre del Señor Jesucristo. Hay muchas maneras de evadir el nombre del Señor Jesucristo. Escuchen bien lo que voy a decir y espero que no me vayan a linchar. Pero hay muchas maneras de evadir el nombre que es sobre todo nombre. Hay dos maneras. Podemos decir que hay tres maneras. La primera manera, en vez de decir Jesucristo, siempre hablamos de Jehová, Jehová de los ejércitos. Yo soy cristiano, Jehová de los ejércitos, Jehová, Jehová de los ejércitos. Que lo diga a veces está bien, pero que nunca nombre al Señor Jesucristo, sino que todo Jehová de los ejércitos, es sumamente peligroso. Porque en el Nuevo Testamento, todos los apóstoles y todos los siervos exaltaron el nombre del Señor Jesucristo. Y aunque suene un poco preocupante que lo diga o que produzca yo inquietudes en ustedes, ninguno de ellos habló de Jehová de los ejércitos. Este Jehová de los ejércitos usted no lo encuentra en la iglesia cristiana que nació en el aposento alto, no lo encuentra. Después, otro día hablamos de ese tema, que ese es un tema largo. Pero el nombre que ellos exaltaban era el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando se referían al Padre, le decían Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces hay una manera de evadir el nombre de Jesús. Jehová de los ejércitos para arriba, Jehová de los ejércitos para abajo, y no nombran al Señor Jesús. Otra manera de evadir el nombre de Jesús, el Espíritu Santo.
Yo fui a hablar con el Espíritu Santo, yo fui a orar al Espíritu Santo, yo invoqué al Espíritu Santo, yo le dije al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me tomó, el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo me conquistó, el Espíritu Santo me reveló, el Espíritu Santo, y nunca el nombre que Dios ha dado a los hombres, el nombre del Señor Jesucristo. Y nunca confiesan al Jesucristo hombre que vino a la tierra y se encarnó. Ese es el que tenemos que confesar día y noche. Ese es el nombre sobre todo nombre. Ese es el nombre en el cual se someten todas las potestades, todos los principados, todos bajan la cabeza, todos doblan la rodilla. Cuando uno pronuncia ese nombre, uno está en la perfecta voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios ha determinado. Este es el nombre que es sobre todo nombre. Pero en algunas personas hay cierta reticencia hacia el nombre del Señor Jesucristo y sustituyen eso para parecer espirituales y para parecer que son de Dios el Espíritu Santo, y tienen un tema con el Espíritu Santo. Ahorita hablamos de eso. Un tema con el Espíritu Santo para arriba y el Espíritu Santo para abajo, o Jehová de los ejércitos para arriba, o Jehová de los ejércitos para abajo. Esas ya van dos maneras de evadir el nombre de Jesús y de hablar de Jesús y aparentar ser un verdadero creyente y aparentar estar lleno del Espíritu de Dios. Hablo del Espíritu Santo, luego si yo paso todo el día hablando del Espíritu Santo, entonces debe ser que estoy llena del Espíritu Santo. No, señor, no es así, no funciona así. Y ya vamos para allá. Esas son dos maneras, Jehová de los ejércitos, Espíritu Santo. Jesucristo, nada. Y la otra manera es pues que no habla de ninguno de los tres. Hablamos del Armagedón, hablamos de la iglesia, hablamos de avivamiento, hablamos del ayuno, hablamos del ministerio tal, pero nunca, nunca hablamos del Señor Jesucristo, de lo que Él ha hecho, de lo que Él está haciendo, de lo que es para. O sea, no tiene en nuestra conversación el Señor Jesucristo, autor de nuestra salvación, el que lo controla todo, no es el protagonista. El protagonista no se sabe quién es. Y así pasa con las canciones. Hay una cantidad de canciones hermosísimas, hay una cantidad de canciones divinas, pero el nombre de Jesús está escondido. Hubo un tiempo en que los cantantes lo pronunciaban, lo exaltaban, lo glorificaban, pero de repente comenzó a suavizarse la cosa hasta que el nombre de Jesús y su humanidad, es decir, su cuerpo y su sangre que fue derramada y que fue crucificada por nosotros, resulta que ya desaparecieron de las canciones. Y si desaparecen de la mayoría de las canciones, hermano, también pueden desaparecer de los tiempos de adoración en la iglesia. Porque si los cantantes, que son a los que Dios le ha dado el don de componer, de dirigir, solamente hablan de ay, qué linda la luna, ay, qué lindo el sol, ¿qué hiciste? ¿Quién lo hizo? Y pues se supone que lo hizo Dios, pero yo no tengo por qué decir que lo hiciste tú, Señor Jesucristo, porque eso suena muy religioso, y las ventas de los discos se me bajan. Entonces, qué lindo el sol, qué lindas las flores que tú hiciste, siento tu caricia, siento tu amor, siento tu ternura, yo sin ti no soy nada, yo sin ti me muero, pero ¿sin quién? ¿Sin quién? Nunca se supo quién. Es más, si le hacemos unos cambios a alguna frase, usted le puede dedicar eso a su novia o a su novio, y los almacenes y hasta una discoteca puede poner esa canción y todo el mundo se abraza romántico y baila. El nombre del Señor Jesucristo y su humanidad, o sea, su sangre, su cuerpo, su cruz, su sacrificio, comienzan a quitarse poco a poco porque ya eso no es muy elegante. Ese es un espíritu de error. Ese es un espíritu de error. Ese es un espíritu de error. Y vamos a leerlo en Juan 16, del 12 al 15. Luz Dari, ¿me ayudas con Juan 16, del 12 al 15? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.
todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco. No hay, hasta ahí, está bien, gracias, Natalia. Bueno, sí, señora. Hermano, mire, el Señor Jesús está diciendo, ya viene el Espíritu de verdad. Ya viene el Espíritu de verdad. ¿Qué va a hacer el Espíritu de verdad? ¿Se va a glorificar él mismo o va a glorificar a Cristo? El Señor Jesucristo lo dijo claramente. Cuando venga el Espíritu de verdad, él me va a glorificar a mí. Mire la sentencia o la afirmación tan arriesgada del Señor Jesucristo como hombre, ahí delante de sus discípulos. Este es el último discurso del Señor Jesucristo delante de sus discípulos. Y Él les dice, miren, yo tengo que enseñarles a ustedes una cantidad de cosas, pero ustedes ahora mismo no pueden sobrellevar todo lo que yo les voy a enseñar. ¿Enseñar de qué y de quién? Y continúa diciendo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará y les enseñará todas las cosas. Pero ¿qué es lo que realmente va a hacer? Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo según las palabras del Señor Jesucristo? La función del Espíritu Santo es revelarnos quién es el Señor Jesucristo para que nosotros lo glorifiquemos a Él. Porque la función del Señor del Espíritu Santo es glorificar a Cristo y no glorificarse a sí mismo. El Espíritu Santo viene para que Cristo tome toda la gloria. Oye bien, y toda la gloria del mismo Padre, porque el Señor Jesucristo dice, tomará de lo mío. ¿Quién tomará de lo mío? El Espíritu Santo. Tomará de lo que es de Jesús y me lo enseñará a mí. Ojo, cuando yo tengo una experiencia de llenura del Espíritu Santo, yo tengo que saber con quién es que estoy teniendo esa experiencia. Porque el Espíritu Santo viene aquí a la tierra a mostrarme en verdad quién es Jesucristo, para que Jesucristo sea glorificado. Y el Señor Jesucristo dice, tomará de lo mío. Y luego dice, porque todo lo del Padre es mío. Ahí está la Trinidad completa. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el texto que acabamos de leer, subráyelo, Juan 16, del 12 al 15. Y esto lo digo para todos aquellos que pasan todo el día hablando del Espíritu Santo para arriba, le oré al Espíritu Santo, me habló el Espíritu Santo y Jesucristo, nada. Ese no es el Espíritu Santo. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a glorificar al Señor Jesucristo como Dios, porque dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y dice, todo lo que es del Padre es mío. ¿Y a quién va a glorificar el Espíritu de verdad? ¿Al Padre o al Hijo? Repito, al Padre o al Hijo. Dice claramente al Hijo. ¿Por qué? Porque al Padre le plació que toda la gloria, toda la honra, todo el poder y todo el honor sean de su Hijo Jesucristo. Así que nosotros invertimos y violamos la voluntad de Dios cuando salimos adorando al Espíritu Santo o adorando a Jehová de los ejércitos, cuando en el nombre del Señor Jesucristo estamos adorando la perfecta Trinidad. Cuando usted adora a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, toda la plenitud de Dios. ¿Y qué es toda la plenitud de Dios? Tanto el Padre como el Hijo, todos están en la persona de Jesús. Ese fue el nombre que nos fue dado. No tenemos que evadir para nada, aferrarnos a ese nombre, porque el que tiene a Cristo tiene la vida, dice más adelante Juan. El que tiene a Cristo tiene al Padre. Si yo no tengo a Cristo, no tengo al Padre. Así que yo no tengo que estar diciendo que Jehová de los ejércitos. No, si tengo a Cristo, Jehová de los ejércitos y su Santo Espíritu están conmigo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo está Cristo con nosotros todos los días?
hasta el fin del mundo a través de su espíritu. Y si alguien tiene el espíritu de Cristo, es de Cristo, pero si alguien no tiene el espíritu de Cristo, dice el apóstol Pablo, pues entonces no es de Cristo. Vamos a Apocalipsis 19, que hay otro texto que nos dice algo parecido. Cuando Juan casi que adora a un ángel, Juan, el del Apocalipsis, que es el mismo que escribió esta carta, Juan, pero ahora lo vamos a ver en Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ok, sí se da cuenta de lo que dice aquí, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, para quitarle un poco el sabor misterioso que tiene. El que tiene el espíritu de la profecía. ¿Cuál es el espíritu de la profecía? Pues el Espíritu Santo. Es el espíritu que da todas las profecías. Todas las profecías de la Biblia las da el Espíritu Santo. Si usted tiene ese espíritu, usted no tiene que dar testimonio de ese espíritu. Usted tiene que dar testimonio del Señor Jesucristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Lo que el Espíritu hace a través de todas sus profecías es llevarnos a Cristo para que adoremos ¿a quién? A Dios, pero en la persona de Jesucristo, con el testimonio del Señor Jesucristo.